Dígalo conmigo, infierno. ¿Existe o no existe el infierno? ¿Por qué existe o por qué no debería de dejar de existir? Ahí la palabra del Señor habla del cielo. El mes pasado estuvimos hablando del cielo. Y cuando vemos el cielo, entendemos varias cosas en el cielo. El cielo es, dígalo conmigo, inexplicable. No sabemos todas las sorpresas que Dios tendrá en el cielo. De hecho, nosotros no somos seres terrenales. Vivimos en la tierra, pero no estamos diseñados para pasar la eternidad en la tierra. Por eso sufrimos de dolores, por eso nos morimos, porque la muerte es la transición de esta vida a la otra. Y como Dios no quiere que nos quedamos en esta vida, aunque a algunos les divierte esta vida, ¿ok? Por ejemplo, tengo ahora que viajé para Washington, veo a muchos de mis compañeros de infancia. Hoy son empresarios, grandes empresarios que tienen casas de mucho dinero, empresas que valen mucho dinero y que producen mucho dinero por mes. Pero la cuestión es que, si bien es cierto, se puede disfrutar esta tierra, también es cierto que no hay que acomodarse mucho, porque tarde que temprano nos vamos a ir. Trabaje para comer, pero no viva para trabajar, porque en realidad va a perder su vida en el trabajo. Tiene que hacer otras cosas diferentes, y una de ellas es amar al Señor, servir al Señor y darle gracias al Señor por lo que hace con nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y luego hace una aclaración. Recuerde, en esta aclaración quiero que usted entienda esta parte, porque el temor está ahí, producido por Dios para llamarnos la atención. Dígalo, el temor está producido por Dios para llamarnos la atención. El hecho de que usted tenga temor a algo es simple y sencillamente una advertencia. ¿Ok? No es que usted sea cobarde, es que es precavido. Por ejemplo, cuando yo tenía 22, agarré mi motocicleta, iba a 90 millas por hora en mi motocicleta, y yo pensaba que nada podía pasar, pero después a 50 millas por hora dentro de la ciudad, agarré la motocicleta y pasé por un lugar donde había una caída, una descendencia bastante alta, y por poco suelto la motocicleta, por poco me caigo. Si me he caído a 50 millas, no la estuviera platicando con ustedes. Pero lo que significa es que el temor está ahí para producirnos una advertencia. Por eso el semáforo está ahí para advertirnos que no podemos pasar mientras otros van cruzando. Por eso las carreteras están hechas de 2 vías que advierten que uno va y otro viene. Algunas tienen la capacidad de tener 4 vías, qué bueno. Pero el temor dice: temed más bien aquel que puede destruir el alma. ¿A quién hay que temer? Al que puede destruir el alma. Dígalo conmigo, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Señor, te agradecemos esta tarde por tu palabra. Te agradecemos por este momento, te agradecemos por tu pueblo que ha venido a escuchar tu palabra. Te agradecemos por la salvación que has dado a nuestra vida. Te agradecemos por el amor que nos has tenido, aún siendo pecadores como lo somos. Te agradecemos por tu amor inmenso que nunca se termina, nunca se agota, nunca se extingue, nunca se cansa. Y por eso tu amor se extiende hasta nosotros con el fin de alcanzarnos, salvarnos y librarnos de la condenación. Te agradezco por mis hermanos que vinieron a escuchar tu palabra. Te ruego por mi hermano Digno que está enfermito ahí donde está. Te ruego por Celia que está enferma. Señor, te ruego por cada persona que pudiera estar sufriendo algún dolor, alguna situación. Te ruego por Tomás, Señor, que tú regreses esa salud a su cuerpo, que tenga un encuentro contigo, Padre de gloria, y que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Puede sentarse esta tarde. Constantemente escuchamos la pregunta: ¿por qué, si Dios es un Dios tan bueno, permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué, si es tan bueno? Y tenemos que contestar esa pregunta basado en la Escritura. No podemos contestar la pregunta simplemente bajo nuestro razonamiento. Las personas se quejan de que Dios permite el mal. Señores, Dios no permite el mal. Dios le dio al hombre libre albedrío. En otras palabras, el hombre y la mujer pueden decidir qué hacer. Si Dios no hubiera querido personajes o personas pensantes, inteligentes, los hubiera programado, hubiera hecho un robotín
y el robotín hubiera obedecido órdenes. No te levantes a las 4 de la mañana, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se iba a levantar? No te levantes a las 10 de la mañana. Entonces, ¿cómo se iba a levantar tarde? Por eso no somos robots, somos personajes con libre albedrío. Dígalo conmigo, yo tengo libertad para elegir entre el bien y entre el mal. Entonces, si el bien le produce a usted algo bueno, bendiga a Dios. Pero si el mal le produce a usted algo malo, no culpe a Dios. Porque las personas quieren actuar mal y recibir el bien. No se puede. ¿Cómo es posible que vas a actuar mal y vas a recibir el bien? No. La palabra de Dios es muy estricta, muy correcta, muy puntual. Y dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también. Entonces, nosotros tenemos que entender que el mal es algo que existe personificado por nosotros. Dígalo conmigo, el mal lo personificamos nosotros. Satanás no tiene autoridad de insultar a nadie porque no puede venir a insultarlo a usted, pero puede utilizar a alguien para insultarlo a usted. Entonces, aquel personaje que se deja utilizar por Satanás, por la influencia del pecado, no es porque Dios quiso que lo insultara a usted, es porque Satanás influenció a alguien que se permitió usar por ser sido utilizado por Satanás para insultarlo. Por eso Dios no es el que permite el mal en el mundo, ya que nuestro mundo constantemente culpa a Dios de todos los males. Las personas culpan a Dios de todo. De todo. Es lo mismo que al pastor. La iglesia, la gente se fue porque el pastor tiene la culpa. Igualito. No vienen porque el pastor dijo algo malo. El pastor siempre tiene la culpa. Entonces yo ya de fall me echo la culpa. Sí, ya de fall. ¿Por qué se fue el hermano? Yo digo, por la culpa del pastor. Siempre me echo la culpa yo. Entonces la gente le echa la culpa a Dios por todo. Porque no se responsabiliza, dígalo conmigo, porque no se responsabiliza de sus actos. Entonces, la palabra de Dios es bien puntual. El mundo que conocemos contiene dos polos opuestos, el bien y el mal. Es lo mismo que la energía, el positivo y el negativo. Solamente que en la energía hay positivo y negativo y hay un neutro. Pero en el bien y el mal no hay un neutro. Dígalo conmigo, en el bien y en el mal no hay un neutro. ¿Usted es bueno o es malo? Simple, no hay un neutro. No existe el neutro. Por eso dice la Biblia nos aclara a nosotros que todos somos pecadores. El hecho de que usted esté sentado allá y yo esté parado aquí no significa que yo soy menos pecador. Soy pecador arrepentido. Me arrepentí de los males que he hecho y constantemente tengo que venir a la gracia de Dios para poder recibir el apoyo de Dios, para poder seguir predicando. De otra manera, la vida que vivimos nos llevaría a tener que dejar a Dios porque no somos buenos. Porque aun que Dios nos ha salvado, todavía estamos en esta tierra y dice la Biblia que nadie puede decir que no peca contra Dios, porque haría a Dios mentiroso. El mundo es un polo opuesto entre el bien y el mal, y estos dos son los que podemos ver continuamente funcionar en las cosas de la vida. El bien es aquello que constituye o contribuye a que las cosas buenas sucedan. El bien es aquello que contribuye a que las cosas buenas sucedan. Dios quiere usarla a usted para hacer el bien. Dígalo conmigo, Dios me quiere usar a mí para hacer el bien. Déjale platico esta historia rápidamente porque es interesante. Tengo 51 años de edad. En estos días que visitaba a mi hermana, me vino a visitar un amigo de la infancia. Tiene 51 años de edad, la misma edad que yo. Vivía en la esquina, en la contraesquina de la casa en la que yo vivía. Me mandó un mensaje por Facebook y me dice, Samuel, ¿dónde estás? Le digo, estoy en Otelo. Dice, quiero ir a visitarte, quiero ir a saludarte. Desde los 14 años que yo no lo veía. Hace muchísimo tiempo. Entonces, quedamos vernos a las 4 o 5 de la tarde y llegó. Veo entrar a un hombre por la puerta, caminando despacio, muy despacio, un poquito gordito, con sus shorts, caminando despacio, y veo a su hermana caminando al lado de él con un bastón en la mano. Pasó el tiempo, estamos platicando y veo su rodilla con una cicatriz grande en la rodilla derecha. Veo su brazo izquierdo con una cicatriz grande en el brazo izquierdo. Veo su brazo derecho y veo una cicatriz grande en su lado izquierdo. Le ofrecí algo de tomar y me dice, no puedo tomar nada, Samuel. Le digo, Tomás, ¿por qué no?
Dice, estoy malo del riñón, tengo 10 años que me dan diálisis, solamente puedo tener 20, 32 onzas de agua, incluyendo si me como alguna manzana, si me como alguna naranja, alguna uva. Tengo que contabilizar todo lo que como. Y cada 3 días tengo que estar recostado por 3 horas en lo que me hacen diálisis y me sacan 6 litros de agua. Pero cuando lo estoy escuchando hablar, una de las cosas que realmente se los digo porque tiene que lograr nuestra mente captar el bien que Dios nos ha hecho a nosotros al salvarnos, el bien que Dios nos ha hecho a nosotros al perdonarnos y el bien que Dios nos ha hecho a nosotros al haber cambiado de vida. Porque yo veo entrar a este amigo mío de la infancia y mientras yo estoy parado afuera con los otros hermanos que vinieron a la fiestita de la sobrina que coincidió que cumplía años, yo me veo en la puerta reflejado y veo a un hombre no tan gordo, veo a un hombre que no, gracias a Dios todavía me valgo por mí mismo. No puedo comer muchas cosas, pero no es problema porque simplemente me abstengo de ellas. Pero veo a un hombre bendecido, porque el bien contribuye a que las buenas cosas sucedan. Por eso el bien de Dios, querido, quiere contribuir a que la vida de usted tenga una vida correcta y disfrutable. Por eso el ser cristiano te evita muchos problemas. Por eso el mal es aquello que destruye, distorsiona o lastima. Quiero que entienda esta parte. Si mi amigo no puede tomar una Coca-Cola, porque no la puede tomar literalmente, me dijo esta frase: toma un trago de Coca-Cola, uno, solamente porque quiero sentir lo que se siente cuando pasa por mi garganta. El mal es aquello que destruye, distorsiona o lastima. Quiero que entendamos que el mal no es producido por Dios, sino por el pecado que se ejerce en el hombre y destruye nuestra vida. Por eso, querido, hoy que estamos viendo esta serie del infierno, no es que Dios quiere llevar al hombre al infierno. Dígalo conmigo, Dios quiere librar al hombre del infierno. Tanto las cosas como las personas son influenciadas por el mal, que es el resultado de una influencia. Es la influencia misma que hace que las cosas o las personas actúen de forma mala o incorrecta. Se me hace difícil esta historia. Se me hace difícil creer que cuando dos personas se dicen que se amen, una persona deliberadamente lastime a la otra persona. Se me hace difícil creerlo. ¿Por qué se me hace difícil creerlo? Por una razón simple. ¿Quién de ustedes regresa a un restaurante donde la comida no le gusta? Ah, voy ahí porque ahí no me gusta y ahí quiero ir. Nadie regresa. La pregunta es, ¿por qué las personas se acostumbran a vivir bajo el mal? ¿Por qué las personas se acostumbran a vivir bajo el yugo de la maldición? ¿Por qué las personas se acostumbran a que el mal las destruya, las minimice y las lastime? ¿Por qué? Tenemos que entender que la libertad en Cristo es eso, libertad. Dígalo conmigo, libertad. Yo no tengo que ser esclavo de una botella que dictamina lo que yo voy a hacer durante mi vida. Yo no tengo que ser esclavo de un cigarro que dictamina de qué voy a morir. Yo no tengo que ser esclavo de la droga que me permite sentir por un momento de placer. Yo no tengo que ser esclavo de nada de eso. Puedo ser libre en Cristo, pero tengo que abandonar la vida pasada y tengo que venir a Cristo. Amén. Ahora, vuelvo otra vez al mismo punto de hace varias semanas atrás. Las personas quieren que Dios haga un milagro porque no quieren ellos hacer un esfuerzo. Dios no te va a bajar de peso, tienes que bajar tú. Amén. Tan simple como eso. De la misma manera en la que Dios no te quitará el pecado, tienes que dejarlo tú. Dios ha determinado un momento en el que se encargará de exterminar todo ese mal que hemos visto personificado en el mundo. Quiero que entiendas esta parte. Y esta parte es muy profunda. Dios tiene un plan para el mundo. El plan comenzó muy simple. Una pareja en el huerto del Edén, Adán y Eva.
El que no crea esa historia, vaya a la ciencia y entonces hágase pariente de un chimpancé. Pero yo no he visto a ningún chimpancé en mi familia. En mi familia todos somos personas razonando. Ahora, Dios creó un mundo y le puso un plan y dijo, así arranca la historia con Adán y Eva. Y cuando tú miras Apocalipsis, ves que el final de la historia termina con un juicio. El juicio entre el bien y el mal. El mal está perdido desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero aquellos que siguieron el mal tendrán que tener un juicio. Ahora, quiero que entiendas esta otra parte. Los cristianos también enfrentaremos el juicio del trono blanco. Ese es el juicio donde Jesucristo va a juzgar lo que hicimos siendo hijos de Él. En otras palabras, nadie se va a escapar de un juicio. Todos tendremos un juicio. Dios ha determinado exterminar al pecado y lo va a hacer en su momento. ¿En qué momento? En su momento. Tú no te quejes del pecado que vive el mundo. Tú procura vivir sin pecar. No te quejes del mal que practica el mundo. Tú procura vivir sin pecar. Qué tristeza es el que nosotros intentemos cambiar al mundo sin querer cambiar nosotros. No, olvídate del mundo y cambia tú. Tú tienes que cambiar. Dios ha determinado que va a exterminar el pecado en su momento. Solo que no solamente va a destruir el origen del mal, sino que también va a destruir a todos aquellos que se han dejado utilizar por el mal con el fin de causar daño o destrucción a otros. Te dije hace 2 semanas, cada persona en este planeta es la imagen de Dios creada de una forma. Dios creó a esa persona. Y tú y yo no tenemos ni siquiera el derecho de decir que está feo. Ni ese derecho teníamos. Te lo estoy diciendo la semana pasada. Ahora, solamente Dios va a destruir no simplemente el mal, sino a los que se dejaron utilizar por el mal. Aquí es donde viene una cuestión interesante. Nadie va a escapar de la muerte. Nadie va a escapar de la muerte. La pregunta es, ¿cuál es la graduación tuya y la graduación mía en el momento de la muerte? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu graduación? En otras palabras, Dios te va a juzgar por el mal o por el bien que hiciste. ¿Cuál va a ser el resultado? Por eso es que debemos entender que Dios no solo permitirá a aquellos que no juzgará, simplemente a aquellos que hacen el bien de manera consciente, producto de una decisión hacia los demás, sino que también va a castigar o exterminar a aquellos que de forma consciente y voluntaria quisieron ser utilizados como instrumentos del mal. Hay personas que dedican su vida al mal. Dedican su vida al mal. Por ejemplo, este pastor en la última conferencia que asistí dijo esto: mi padre fue un narcotraficante, no puedo decir el nombre de mi padre, no puedo decir ninguna relación con ese cartel, porque mi padre me abandonó, gracias a Dios, dijo él, y hoy no tengo nada que ver con la historia de mi padre, pero vengo de un padre narcotraficante que no puedo decir ni siquiera su nombre. Ahora, su padre se dedicó al mal. Él fue traído a los Estados Unidos por su madre, crecido por un padrastro, y él acepta a Jesucristo. Y hoy se convierte en un predicador y tiene una iglesia nada menos que en la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada, con una asistencia de más de 3,000 personas. ¿Por qué? Porque al aceptar a Jesucristo, tu historia puede cambiar. Puedes pasar de vivir en las tinieblas a vivir en la luz. Nada más que no entiendo por qué hay personas que les gusta vivir en la oscuridad. No lo entiendo. Tiene que ser una adicción al pecado para poder vivir en la oscuridad. Porque significa que la persona no entiende el valor de la luz. Esta mañana cuando salí de casa, miré el carro de Megan. Por primera vez distinguí el color que tiene. Porque siempre lo he visto en la noche. Pero hoy me di cuenta del color del carro. Y me dice mi esposa, este collar pensé que era azul, es morado. Porque a la luz de la luz, miras entonces el verdadero color de la vida. Por eso necesitas a Dios. Por eso Dios va a exterminar toda forma de pecado. Por esta razón, cuando pensamos en el cielo, para aquellos que aceptan a Cristo y como consecuencia de sus acciones fueron de bien, como quien ha de ser llevado al cielo, también tenemos que recordar que la misma palabra de Dios establece que habrá un lugar de castigo para aquellos que han seguido el camino del mal.
y de la forma en la cual los beneficios del bien son evidentes e inexplicables bajo nuestros términos para aquellos que hicieron el bien. También tenemos que entender que el castigo por el mal efectuado de forma consciente y voluntaria por aquellos que han decidido hacer el mal son altamente en extremo dolorosos como forma de castigo por las cosas del mal que quisieron hacer. Estoy viendo las cicatrices de mi amigo en sus brazos, en su pierna. Estoy viendo lo lento de su caminar. Estoy viendo su estómago bastante grande porque no puede ir al baño. Tiene que sufrir ese proceso de 3 horas, cada 3 veces por semana. Me dice: Samuel, no puedo ni respirar bien. Y dice estas palabras dentro de su plática, dice estas palabras: pero le he dicho a Dios, todo lo que me mandes lo acepto y viviré lo mejor posible. Querido, es necesario entender que podemos vivir bien a pesar del mal. A pesar de que nosotros vivimos en un mundo de pecado, podemos vivir bien, pero es necesario decidir seguir a Cristo. Querido, no es fácil. Yo lo sé que no es fácil. Es difícil. Me es necesario aclarar que Dios no ha de castigar a nadie que no merezca el castigo. Para los padres de familia, déjenle practico esta pequeña historieta. Los padres de familia son catalogados de 2 formas: alcahuetes o estrictos. El padre alcahuete nunca castiga al hijo y tiene el orgullo de decir: yo nunca castigo a mi hijo. Estás creando algo incorrecto. Pero cuando el padre de familia corrige al hijo, está creando un buen ciudadano. Ahora, entiéndelo por favor esta parte. El texto de la Biblia que no leí ahora dice: si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo y tíralo, quédate sin él, porque es mejor que entres al cielo tuerto sin un ojo que al infierno completo. Ahora, muchas personas piensan y creen: Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que yo haga lo que haga, Él nunca me va a castigar. Si eso fuera cierto, el instinto de padre y de madre que Dios ha puesto en nosotros evitara el castigo al hijo. Sin embargo, la palabra de Dios en los libros de los Salmos dice: instruye al niño en su carrera. Pero cuando habla de corrección, dice lo siguiente: golpéalo con vara. ¿Con qué? Con vara. Para que entienda que es un castigo, es una corrección, es una redirección. Cuando no se castiga al hijo, entonces el hijo piensa, asume o determina que puede hacer lo que quiere. Nuestro mundo hoy cree que Dios nunca castigará a este mundo. Pero querido, si Dios no castigara el mal, entonces no fuera Dios justo. Porque ¿para qué premia el bien? Si premia el bien, ¿por qué no castigará el mal? Le preguntaron a esta persona y le dijo: ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Entonces, ¿no crees en el mal? No, yo tampoco creo en el mal. Le dijo: entonces, ¿no crees que Hitler, al haber matado 6 millones de judíos, no hizo mal? No, no es mal. Dijo: o está tonto o está tonto. Quisiera utilizar otra palabra, pero no se me permite. ¿Ok? Porque el mal existe. Ahora, Dios sí castigará el mal. Dios no ha de castigar a nadie que no se lo merece. Mateo dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Wow. Si hay alguien que le tiene miedo a las inyecciones, a los doctores, a las operaciones y a todo lo que tenga que ver con esa batita blanca que se abre por acá atrás, desde ahí que ya cuando te ponen esa batita y te dejan abierto acá atrás, ya perdiste todo, porque ahí puede suceder lo que sea. Y este señor en su cama de hospital, la última vez que fuimos de visita a Samuel, se voltea y se le voltea la batita y queda medio, bueno, ya estaba desnudo, pero medio encuerado ahí sin bata. Y dice el señor: ay, perdón, dice, nunca esperaba estar en esta condición. Le vi la mano derecha y traía un anillo así, pero resplandeciente el anillo. Y decía yo: mira, lo único digno que se te ve ahorita es el dedito ese por de ahí en fuera.
Te ves mal, hermano. Te ves mal. Entonces, lo que tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de este cuerpo, tenemos miedo que le pase algo, ¿verdad que sí? Tenemos miedo. Le decía yo a mi esposa durante el viaje, la mano izquierda de mi amigo Tomás tiene esas 2 cicatrices. Y ahora las cicatrices la tiene en la mano derecha. Porque en el brazo izquierdo ya no soportó el proceso de las diálisis. Y le pregunté, ¿por qué tienes esa cicatriz tan grande? Y me dijo, porque cuando tienes que hacer diálisis, una de las venas principales que está aquí, la tienen que hacer un retorno para que ahí entre las agujas y entonces se pueda hacer el diálisis. Pero entonces si ahora lo tiene en la mano derecha y tiene 10 años que le hacen diálisis, la pregunta es ¿cuánto tiempo más le queda para que esta mano se venza igual que la izquierda? Toma atención en esto, querido. Tenemos miedo a los que pueden matar el cuerpo. Nuestros miedos más grandes radican en lo que le puede pasar a este cuerpo. Y por esta razón es que tenemos algún dolor, nos desesperamos, perdemos la paciencia, quedamos fuera de control. Sin embargo, la aclaración de Jesucristo en este pasaje nos lleva a pensar que hay algo superior a lo que puede pasar a este cuerpo. Dice, si tenemos temor a lo que nuestro cuerpo que termine en la tumba, si tenemos temor a que nuestro cuerpo termine en la tumba, debemos entender que deberíamos tener más temor al hecho de terminar en el infierno. No voy a hablar del proceso del infierno el día de hoy. La próxima semana voy a dar un poco del proceso del infierno. Pero dice, temer no más al que puede más al que el alma no puede matar. Perdón, ya me confundí aquí. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En otras palabras, ¿nos vamos a morir? Dalo por hecho. Dalo por hecho, nos vamos a morir. No sé cuándo, pero nos vamos a morir. Dalo por hecho. El alma está fuera de lo material. Es la parte espiritual del ser humano. Es ese componente que no podemos ver, mas sin embargo es el que tiene el valor en el mundo espiritual. Bien, ¿sabes qué me gusta este clima? Yo creo que los próximos cultos lo vamos a hacer aquí. Porque nadie se duerme, todos están atentos. Amén. El aire acondicionado como que nos arrulla así, pero en el calorcito no. El alma no pueden matarla. El ser humano está destinado para morir, sí, pero hay algo más temeroso. Dice, más temed a quien puede destruir el alma en el infierno. Y déjame, quiero ir rápido, pero no quiero dejar a medias este sermón. Dios es el creador. En fin primario, Dios es la salvación. Dios es el creador nuestro. Y en fin primario, Dios es la salvación, no la condenación. Pero nuestra propia elección por no atender al llamado de la salvación y renunciar al amor de Dios es que podemos llegar a la condenación. Bien, ahí te va el proceso, rapidísimo. Aceptar a Cristo es vivir. Dilo conmigo, aceptar a Cristo es vivir. Rechazar a Cristo es morir. Ok, está simple. Esa es la salvación. Eso es todo, se concentra en la salvación. El que acepta a Cristo vive. Ahora, ¿por qué lo digo yo de esta manera? Déjame, te voy a decir esto porque siento que es necesario decirlo. Los científicos dicen que la materia no se destruye, nomás se transforma. La Biblia dice que venimos del polvo de la tierra porque Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y los científicos dicen que cuando morimos y el cuerpo se desintegra, nos convertimos en polvo. Ahora, la Biblia lo dijo hace 6,000 años, cuando está construyendo Dios el cuerpo de Adán. Y entonces nosotros entendemos que venimos del polvo y regresamos al polvo. Pero aquí es lo que quiero que tú entiendas esta parte. Dios es el creador del bien, pero es el creador de la salvación. Pero en desacuerdo con lo que dice el mundo, Dios también es el creador de la condenación. Quiero que entiendas esa parte. Dios es el creador de la salvación, pero Dios también es el creador de la condenación. Si tú entiendes eso,
entenderás que con Dios no se puede jugar. Por eso la salvación es algo serio. El problema que tenemos al ser condenados por Dios es que Él sí puede destruir el cuerpo, pero también puede destruir el alma. Muy pocas veces pensamos en la destrucción del alma. Dios quiere llevarnos a la salvación, pero si renunciamos a la salvación, Él es quien puede llevarnos a la condenación. Y si somos condenados por Dios a la destrucción, no hay nada ni nadie que nos pueda salvar de la condenación. Déjenme mencionar esto rápidamente. En la teología católica, ¿ok?, la persona se muere y le hacen una misa para sacarlo del purgatorio. ¿Ok? Eso significaría que los seres humanos tienen autoridad no solamente sobre los muertos, sino autoridad sobre los espíritus de los muertos. ¿Ok? Eso significaría que cualquier persona que muere haciendo lo que haga, no importa, le hacemos una misa y lo sacamos del purgatorio. Si tenemos nosotros los seres humanos para sacar a alguien del purgatorio, si existiera, entonces tendremos nosotros los seres humanos para buscar nuestra propia salvación. Pero la palabra de Dios dice que no hay memoria en el Seol. En otras palabras, no hay memoria, ni cántico, ni alegría en ese lugar. Ahora, si nosotros entendemos que Dios es el origen de la salvación y Dios es el origen de la condenación, tenemos que entender entonces que la única forma de salida de la condenación es la salvación. Dios puede destruir el alma, pero Dios, antes de preferir destruir, prefiere construir. Prefiere salvar, prefiere perdonar, prefiere restaurar y prefiere sanar. Cuando miras la Biblia, querido, en la Biblia, Dios está constantemente hablando de la salvación. Es más, Jesucristo vino al mundo para darnos salvación. Pero Jesucristo está hablando en Mateo y está diciendo que no le temamos al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Ahora, la decisión es nuestra. Pero una vez que el hombre decide no atender a Jesucristo, quien es el origen de la salvación, indiscutiblemente termina perdido y por consecuencia termina condenado. Si nosotros bajamos la condenación o la salvación del rango espiritual y la ponemos en el rango natural, te voy a decir una historia. Nosotros como esposos, mi esposa y yo decidimos que nuestra hija no iba a dormir fuera de casa, ¿okay?, mientras estaba bajo nuestra tutela. Y un día se le ocurrió que ella se iba y entonces nos dijo: voy con mi amiga, la mamá de mi amiga viene por nosotros y vamos a estar en la casa de mi amiga. Bien, mi esposa le da permiso, se va, la nena de papá se va. Y vengo yo manejando mi camioncito de regreso a casa. Pero yo tengo vista panorámica. 360. ¿Ok? ¿Sí? Si yo estoy aquí parado y allá pasa el hermano Santiago, lo estoy viendo, mira. ¿Okay? Por eso cuando voy manejando y veo a alguien, algún hermano por ahí, ya lo vi. ¿Sí? Ayer llegué a Los Tacos y la hermana Torres viene pasando con su camioneta ahí. Vengo en mi camión y así por el lado derecho veo un pasito. El radar volteó. Y la primera cosa que vino a mi mente: detectado. Mi esposa me había dicho que se iba a ir con la mamá y la amiga, que la mamá venía por ella. Entonces yo estoy pensando, está en la casa de la mamá, de la amiga de la mamá. Y entonces mi cabeza, agarro y doy la vuelta. Pues quién no va a ver tremendo camión. Agarro y doy la vuelta. Y mi hija pensó: he sido detectado. Y se esconde. Empiezo yo a dar la vuelta por la manzana. Y empiezan a esconderse. Y pasan por un callejón donde los perros la delataron.
Yo no la había visto todavía, pero los perros sí. Me regreso yo y digo, esta está por aquí en alguna parte. Mi cabeza de padre dice, en alguna parte tiene que estar, objetivo a la vista. Entro a la escuela y como a propósito, como los hermanos no lo hacen aquí, se viene a sentar en la primera fila. En la primera fila, hasta allá adentro en la escuela estaba metida. La volteo a ver y le mando una señal telepática. Voltéate a verme. Y voltea y le hago yo. Y le hace. Y le hago yo. ¿Qué hace? Salió. Y le dije, en este momento te va para la casa. En este momento va para la casa. Muy bien. Llegamos a la casa. Entonces le digo yo, por un año. ¿Por cuánto? Por un año. Tus amigas no vuelven a pisar esta casa. Por un año. Oiga, que empecé a llorar, a patalear, a suplicar, a pedir perdón. Pero si yo soy la nena de papá, sí, eres la nena de papá, pero este papá no está tarugo, así que no, por un año no viene. Pasó un año. Y se acordó que había pasado un año. Y me dice, papá, ya pueden venir mis amigas a la casa. Le dije, no. Le iba a extender a 2 años. Y me dice esta palabra. Pero si tú eres el pastor, ¿por qué no las perdonas? Ya. ¿Qué hice? Las tuve que perdonar. El primer día que vinieron las muchachitas a la casa, cometieron otra vez el error que no debían haber cometido. Después de un año, dije yo, en un año no entendieron que este señor que vive aquí sí pone reglas. Ahora, entiéndelo bien, Dios tiene paciencia contigo, amén. Pero también tiene un castigo al que no le hace caso. Amén. Entonces, la única razón que tenemos que entender, Dios puede destruir, pero prefiere construir. Dios puede perderte a ti, pero prefiere salvarte. Dios puede castigarte, pero prefiere perdonarte. Dios puede abandonarte, pero prefiere restaurarte. Dios puede mantenerte enfermo, pero decide sanarte. ¿No te parece a ti que es suficiente razón para amar a Dios? ¿Sabes una cosa, querido? Perdóname que te lo diga de esta forma, pero te lo tengo que decir así, chocante como suena. Doy gracias a Dios que mi padre fue pastor. No me enseñó a tomar, no me enseñó a fumar, no me enseñó a usar droga. Y vaya que ahora que veníamos en Washington, ahí decía green to go. ¿Ok? Yo quería entrar a ver qué vendían ahí, pero mi hija me dijo, Dad, I don't think it's a good idea. Y dije, but it's legal. Yeah, but... Y ahí está green to go. Entonces en Washington puedes ir a comprar toda la marihuanita que quieras a fines recreativos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? Dios quiere perdonar. El infierno es el lugar de castigo, es el lugar de destrucción. Quienes terminarán en el infierno no son aquellos que deliberadamente se han hecho enemigos de Dios. Dilo conmigo, quienes terminarán en el infierno son aquellos que deliberadamente se han hecho enemigos de Dios. Todo aquel que se convierta en enemigo de Dios será condenado al infierno. El fin de la historia es simple. Hay 2 lugares. Tú escoges, yo escojo. Mira, una vez una persona me dijo, pero tú cómo vas a predicar si tu papá se divorció. Le dije, yo no voy a pagar por los pecados de mi papá, ni papá va a pagar por los míos. Que cada quien atienda sus propios pecados. Y como a Dios me llamó a la predicación, aquí estoy. Ahora, tú y yo tenemos la gran oportunidad hoy de aceptar a Cristo, de seguir a Cristo. No quisiera, hoy me llamó Joel Chinchilla, así se apellida, sí, Chinchilla, desde la cárcel, no sé en dónde está. Me dijo, pastor, fíjate, el que está en la cárcel me dijo, pastor, estoy orando por ustedes. El que está en la cárcel. ¿No se supone que nosotros deberíamos estar orando por él? No, él está orando por nosotros. Imagínate, y le digo, ¿cómo estás? Bendecido.
Ay, Dios, y yo le digo, los hermanos que están en la casa, en la iglesia, que están trabajando, dicen, ay, qué horrible. Y él dice que está bendecido. Luego le digo, ¿cómo está la comida? Horrible, pero hay que comerla, pastor. Y le digo, ¿y eres alérgico a algo? Alérgico a algo. Gracias a Dios a nada, todo me lo puedo comer. Dije, yo sí he caído ahí, ahí me muero. Agradécele a Dios. Hoy puedes ver los dos polos opuestos. El positivo y el negativo. El de la maldición y el de la bendición. El del cielo y el infierno. Es una realidad. La semana próxima vamos a hablar de cómo se mira el infierno. ¿A qué se parece el infierno? Pero hoy Dios no quiere que tú te vayas con la idea de que Él te quiere condenar. Quiero que te vayas con la idea que Él te quiere perdonar. El infierno existe, pero su misericordia es más grande que la vida.